Ministerios Casa de Paz te da la bienvenida. Esperamos que el mensaje de hoy sea de bendición en tu vida. Gracias por estar con nosotros. House of Peace Ministries gives you the most cordial welcome. We hope today's message will be a great blessing. Thank you for joining us. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Tal vez esperan que yo siga con mi serie sobre el libro de Amos, pero como tenemos un día especial, es un poco lógico que hable del bautismo. Y de hecho, el pastor me lo pidió y es con muchas ganas que voy a tratar de predicarlo, pero también desglosar un poco, ¿no? Creo que hay todavía entre nosotros muchos que tenemos un entendimiento, un mal entendimiento de lo que es el bautismo, o tal vez no lo entendemos del todo, ¿no? Amén, hermanos. Señor, gracias te doy por la oportunidad de estar aquí, Señor. Más una vez, Señor. Cada vez que yo me paro aquí, Dios, yo me doy cuenta que no por mí, Dios, porque yo no tengo que nada que dar más, Señor. Por tu gracia estoy aquí parado, Dios. Es un honor poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que esa palabra nos hable, Dios, de manera sobrenatural. Cada vez que entramos, Señor, en tu palabra es necesario orar y pedir, Señor, que nos bendiga, Señor, que nos visite, Señor, mediante esas palabras. Y que no solo seamos oidores de ellas, pero, Señor, hacedores. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué gusto tenerlos aquí, hermanos. El bautismo. Sepultados con el bautismo. En el título. No sé por qué le pongo un título a mis prédicas, pero bueno, el bautismo, sepultados con el bautismo. Colosenses 2:12. Sepultados juntamente con él en el bautismo, de ahí viene mi título, en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Para una persona no cristiana, ir a un entierro, un velorio, es algo difícil. Lo es para nosotros creyentes también. Pero eso es porque queda en evidencia la futilidad, la fragilidad de nuestra existencia humana. ¿No es así? Y es en estas ocasiones cuando la gente suele ser más abierta al Evangelio. Es el momento más oscuro en la vida del ser humano, el perder un ser querido. Y buscamos esperanza. El mundo no nos da esa esperanza. Porque el mundo es físico, ¿no es así? Entonces tenemos que buscar, aunque no seamos cristianos, el ser humano anhela algo más, anhela lo eterno, lo espiritual. Entonces, la persona es más abierta en esos momentos. Incluso aquí, no siempre se está perdiendo más y más. Hay muchos cristianos nominales, si lo podemos llamar así, o incluso ateos, que se dicen morales, que en el momento del entierro se dejan ese lujo de al menos leer un pasaje bíblico o tal vez un poema cristiano. Yo he ido a entierros que ateos que fueron extremadamente, no sé si a ustedes les ha tocado, no es una experiencia bonita, donde no hay esperanza, se leen cosas bonitas, nada de esperanza,
hace poco mi abuelo falleció, hace un año, y yo tengo la familia de parte de mi mamá, sus papás, su madre, se dice cristiana, pero es atea a la vez, no cree en Dios, pero no de su manera, no cree que haya vida después de la muerte. Y lo que ella dice es que yo, cuando muera, estoy esperando ansiosamente para morir, para poder estar al lado de mi esposo en la tierra. Pero es polvo, no hay nada. Y la gente toma. Es algo muy triste. Pero lo bonito que les comparto un poco el testimonio que mi abuelo entregó su vida a Cristo 2 semanas antes de morir. Gracias a la fidelidad de mi mamá, que insistió toda la vida, y Él está así en el cielo. Amén. Amén. Entonces no sé por qué el Señor me lleva ahí, pero no dejen de orar, de esperar para quienes son más duros, porque yo creo que Dios nos da la oportunidad hasta los más duros de corazón, hasta el último soplar, el último aliento que uno tiene en su pecho para llegar a Él. Yo creo que nos vamos a sorprender, que mucha gente va a llegar al paraíso, que no creíamos que llegaría. Pero ese es el Evangelio, es maravilloso. Voy a seguir. Amén. Esos no creyentes viven atemorizados por ese día, pensando en el día en que ellos serán enterrados. A no ser que Cristo venga antes, todos nosotros seremos enterrados, ¿no es así? Pero, para tú y yo, hermano, para el cristiano nacido de nuevo, eso no debería ser la preocupación. Los cristianos ya hemos tenido nuestro funeral. Aquí está. Hemos tenido nuestro funeral. Y vamos a presenciar funeral esta noche. No se asusten, nadie se va a morir. Simbológicamente estamos hablando. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que ya fuimos enterrados con Él, Jesucristo, y juntamente resucitados o nacidos de nuevo. Amén. El bautismo en agua es un culto de funeral y un culto de resurrección. Romanos 6, versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo Jesús resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, me perdí, disculpen. A la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Es decir, si morimos con Él, resucitaremos con Él. Él venció la muerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvan más al pecado. ¿Ven? Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere, la muerte se señoreará más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive.
Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivo de los muertos, y vuestros miembros a Dios para instrumentos de justicia. Gloria a Dios, qué maravilloso pasaje. Les he dicho que muchos no entendemos bien el sentido, el propósito del bautismo. Y mucho tiene que ver con el hecho que no entendamos muy bien la salvación, o entendemos una parte solamente de la salvación. Entonces, creemos que Jesús murió en la cruz y se llevó nuestros pecados. Y eso es muy cierto, es verdad. Pero es solo una parte de la verdad. Él no solo dijo, voy a morir por ustedes, también dijo, mueran conmigo en la cruz. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, nosotros también fuimos clavados en la cruz, juntamente con Él. Y cuando Él resucitó por fe, nosotros también resucitamos con Él. Amén. Entendemos mal lo que es la salvación, hermanos. Más la salvación tiene tres aspectos. Apunten si no se lo pierdan. Eso es muy importante, hermanos. Tiene tres aspectos: el pasado, el presente y el futuro. El pasado es la justificación en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestros pecados y nos dio su justicia, la justificación. ¿Amén? He sido salvo significa que yo he sido justificado por la cruz, porque Él pagó por justo precio. El presente, estoy siendo salvo, eso se llama la santificación. La santificación. Cuando fuimos salvados, justificados, morimos conjuntamente con Cristo en la cruz. Amén. Fui salvo, nací de nuevo. Sí, hermano. Espero que sí. Pero en el presente, Dios nos pide que muramos a cada día. Como oré antes, que cambiemos nuestra cruz a cada día. Muriendo al pecado y a sus pasiones pecaminosas a cada día. Es una realidad continua. Santificación. Fuimos crucificados con Cristo, justificados en la cruz. Estamos siendo santificados a cada día con Él. Pero luego viene la tercera parte, que es el futuro. Seremos salvos, dice Jesús. Jesús dijo, aquel que persevera hasta el final será salvo. ¿De qué está hablando? ¿Pero acaso no soy salvo ya? No entiendo. Porque no has entendido que tiene tres aspectos. Sí, hermano, Él es salvo por la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice, aquel que persevera será salvo? El pasado, el presente y el futuro, fui salvo, fui justificado. Estoy siendo salvado, estoy siendo santificado. A cada día estoy tomando mi cruz. Seré salvo. Alza su cabeza, que tu redención está, dice la palabra de Dios. Amén. El futuro, la tercera parte de la salvación, es la redención. Redimidos. Ya nos ha redimido, pues nos ha dado el Espíritu Santo, que viene a ser como un compromiso o como un sello de Dios en nuestras vidas cuando tienes el Espíritu Santo. Es la prueba que Jesús ha pagado el precio que nos ha comprado en la cruz del Calvario. Fuimos resucitados con Él en la cruz. Morimos a cada día con Él. Tomamos nuestra cruz, morimos a cada día con Él, nos santificamos. Resucitaremos con Él en su segunda venida.
La tercera parte, la redención. Alzad vuestras cabezas, su salvación está llegando. La redención. Amén. Entendemos eso, hermanos. Es importante. El bautismo. Cuando usted va por debajo del agua, usted es integrado con él, como les dije antes. Cuando usted sale, es simbología de resucitar en Cristo. Amén. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Amén. El bautismo tiene su origen con los hebreos, o el mikvah. Ellos se bautizaban continuamente. Pero también hay paganos que se bautizaban. Hay sectas, todavía hoy en día, que enseñan que debemos ser bautizados por los difuntos, por los muertos. Eso no es bíblico. 1 Corintios 15:12. 1 Corintios 15:12. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Aquí les doy el contexto. Pablo está hablando a los corintios. Muchos de ellos eran de pasado pagano. Entiendan el contexto, es muy importante para entender lo que él va a decir. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual Él no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque ¿cómo vamos a testificar de Cristo resucitado y enseñar a la vez que no se pueda resucitar? Eso era lo que estaba pasando aquí, la locura. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Porque si Cristo es muerto, no puede hacer nada por nosotros. No venció la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Aún estáis en vuestros pecados. Claro, no venció la muerte. No hay redención maravillosa por la cruz. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Es la primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, ¿se acuerdan que les mencioné? También por un hombre la resurrección de los muertos. Otro hombre, segundo Adán, vino y colocó en su lugar, le dio un golpe a la muerte y nos dio la redención. Resucitó, venció la muerte. Amén, gloria a Dios. Porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, Cristo resucitó primero y luego la gente muerta en él. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester hasta poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Estamos hablando de fases de la conquista de Cristo. Sus enemigos y al final el enemigo. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueran sujetadas, entonces también el mismo Hijo de Dios se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, es decir, su Padre. Para que Dios sea todas las cosas en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Aquí estamos hablando de esa locura, bautizarse por los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Está dándoles, como usando su argumento en contra de ellos, ¿no? Recuerden que ellos estaban diciendo que no existía la resurrección. Aquí no está hablando, como les dije, del bautismo cristiano, pero del pagano, que es el contexto de Corinto. Y aquí en 1 Corintios 10, Pablo
explica el bautizo de manera perfecta. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Tomen nota de la nube, hermanos. Es una ilustración que está usando aquí Pablo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, y en la mar. Cuando los hebreos salieron de Egipto y pasaron por las aguas a la tierra prometida, eso simboliza cuando nosotros con Cristo salimos del mundo, Egipto, pasamos por las aguas, el mar rojo, llegamos a la tierra prometida, resucitamos. Amén. ¿Entienden? Esa es la ilustración que Pablo nos está dando. Fueron bautizados por el agua y también por la nube en Shekinah, Haruach Kodesh, la nube, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Aquí está el otro aspecto del bautismo, el Espíritu Santo. Ser bautizados en la nube es el bautismo en el Espíritu Santo. Ser bautizados en el agua es bautismo de agua. Pero noten aquí que Pablo habla de la nube y del agua como un conjunto. Efesios 4:5. Podemos distinguir entre el bautismo de agua y de espíritu en la nube, pero sigue siendo un bautismo. El bautismo en agua y espíritu pueden ocurrir al mismo tiempo o en tiempos separados. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Ok? Juan 20:22. Hablando de Jesús aquí. Y como hubo dicho esto, sopló. Esta misma palabra en hebreo es ruach. Que en hebreo el aliento, el soplo, es la misma palabra que el Espíritu. Y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Yo quiero decir algo aquí. Yo no tengo... a mí no me gusta cuando veo la gente soplar. Pero Jesús sí. Jesús sí lo hacía. Pero hay que tener cuidado también con eso. No voy a entrar mucho en ese aspecto. Pero el soplo es el Espíritu. O sea, ¿por qué les estoy diciendo esto? Es que aquí, eso fue antes del Pentecostés. Recibieron el Espíritu Santo antes del Pentecostés. Ahí también, otra vez, falta entendimiento en nosotros. Vamos a ver. Pero también Jesús a la vez les dijo, esperen el día de Pentecostés para que llegue el Espíritu. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si ya lo recibieron, ¿por qué se estaban esperando? Aquí tenemos el Espíritu residente en nosotros. Y en el día de Pentecostés tenemos el derramar del Espíritu sobre el pueblo de Dios. Es decir, cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu de Dios ya habita en él. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, su Espíritu habita en nosotros. Amén. Si no tienes el Espíritu de Dios, no eres cristiano. Pero Jesús dice, esperen el derramar del Espíritu Santo. Un árbol recibe agua de dos maneras, ¿no es así? Coge el agua con sus raíces desde el subterráneo, de muy abajo, y también lo recibe desde arriba, desde las nubes, sobre sus hojas, sobre sus ramas. Dos maneras, sino una ilustración. En el momento mismo que una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, muere con Cristo y resucita al instante con Él, mediante el arrepentimiento y la fe. El bautismo se convierte en una experiencia subjetiva, es decir, personal, se convierte en algo personal. Cuando te bautizas, ya eres salvo, pero actúas
es personal, es subjetivo. Antes era objetivo. ¿Eras salvo? Sí. Pasas por las aguas, eres integrado con Cristo y resucitado con Él. Es lo que hace el bautismo. El bautismo toma una verdad posicional y lo convierte en una verdad experiencial. Convierte una verdad objetiva en una verdad subjetiva, personal. Ya pasaste por eso. Lo convierte en algo personal para el creyente. Cuando usted ora para nacer de nuevo, muere con Cristo y resucita con Él. ¿Estás salvo? Sí. ¿Eres una nueva criatura? Sí. Los apóstoles recibieron el Espíritu antes de manera objetiva, cuando sopló Jesús, pero lo recibieron de manera subjetiva o personal en el día del Pentecostés, cuando hablaron en lenguas y en las señas y todo lo demás. Hechos 2:38, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí la gente se arrepintió, fue bautizada y recibieron el Espíritu Santo de manera simultánea. Ahora, vamos a ver de otra manera. ¿Se acuerdan que les dije que la Biblia no nos da, no dice que tienes que bautizarte al instante después? Por aquí estamos viendo que lo están haciendo. Vamos a ver otra ocasión. Hechos 8:12. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:17. Entonces les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Aquí no fue simultáneo el bautismo. Hechos 10:44-48. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre él, todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estaban diciendo, pero los gentiles, los de la circuncisión, ellos creían que el hecho de ser circuncidado hacía que ellos debían recibir el Espíritu Santo, y los gentiles no eran circuncidados, no debían de recibirlo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? O sea, están hablando de bautizarlos. Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Amén. Aquí tenemos varios modelos de bautismo. Entonces el bautismo es el principio. Repito una vez más, porque hay por ahí unas enseñanzas duras, falsas, que dicen que si te bautizas tiene que pasar 1 año y 6 meses si te conviertes tiene que pasar 1 año y 6 meses para que te bautices. O si te conviertes tienes que bautizarte en el charco de agua que está acostado, si estás en la calle, al instante. Eso no es bíblico. Vuelvo a eso, el bautismo es el principio, no el modelo. Dios quiere que todos seamos bautizados en agua y en el Espíritu, es el principio. La cronología de cómo eso sucede no importa. Habrá gente que nacerá de nuevo y a la vez serán bautizados en el Espíritu Santo. Algunos, como en Hechos 8, recibirán a Cristo y luego serán bautizados y luego recibirán el Espíritu Santo. La única cronología que no tenemos, o sea, no hay ejemplo en la palabra, es el bautizarse antes de nacer de nuevo o bautizar a un bebé. No es bíblico. Bautizar bebés no es bíblico. No está en la Biblia. No existe. Lo que hacen los católicos, los anglicanos, no es bíblico, hermano. Regar niños con agua es la voluntad del hombre y no de Dios. Podemos creer en la dedicación, la consagración de los niños, como hemos hecho varias veces aquí, que
que los padres lo criarán y que la fe de los padres hasta que el niño pueda estar en el entendimiento de su pecado, cubra la vida de ese niño, por la inocencia lo cubra. Pero no hay ningún fundamento bíblico que diga que Dios tiene nietos. Dios no tiene nietos. Ellos tienen que decir de manera personal si quieren seguir a Cristo o no. Mateo 3:7, y viendo muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a él a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a oír de la ira que vendrá? Aquí está hablando Jesús. Está diciendo: ¿por qué se están bautizando? Si su corazón no ha nacido de nuevo. Si no hay arrepentimiento genuino del pecado, no puede haber un bautismo real. O sea, el niño no puede bautizarse. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, que el reino de Dios les pertenece. Dios no los responsabiliza por sus pecados. Los bebés que mueren van al cielo. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí hay un aspecto bien importante. Noten que aquí no dice: aquel que creyere y no fuere bautizado será condenado. O sea, no pone como condición de salvación el bautismo. Importante. Solo dice que aquel que no creyere será condenado. Solo aquel que no creyere será condenado. Aquí las escrituras no están hablando de una salvación, como se dice, ex operate, que vendría a decir salvación por los hechos, o sea, agregarle algo a la salvación. El bautismo no le estás aumentando algo a la salvación, la cruz, no es así. Como leemos en Hechos con Felipe y el eunuco que fue bautizado al instante, ahí tenemos un modelo de bautizo al instante. No hay ninguna enseñanza bíblica. A la vez, ya hablaba contra quienes dicen que hay que bautizar al instante, también voy a hablar contra el otro modelo que se ve en las iglesias. No hay ninguna enseñanza bíblica que nos enseñe a hacer que alguien pase por un curso o un catequismo antes de ser bautizado. No me malentienda, no está mal el sentarse con el pastor para entender las cosas, no está mal pasar por lo que les estoy enseñando ahora, pero eso no debe ser una condición. Tampoco digo que cuando tú recibas a Cristo tengas que bautizarte al instante, pero el punto aquí es que cuando una persona realmente cree en Cristo y tiene un conocimiento personal de la verdad y una relación personal con Dios, con Cristo, debe ser bautizado. Esa es la única condición. No hay modelos, no hay hacerlo al instante o hacerlo después de 6 meses, hacerlo después de catequismo, hacerlo después de escuela bíblica. No hay esta condición. Pero sí la condición es el haber nacido de nuevo. Eso sí. Para eso tiene que tener la edad suficiente para entender lo que es el pecado. Solo los bebés no pueden ser bautizados. Aquí nos dice que el bautismo es necesario para la salvación, pero viene en conjunto, ¿no es así? Pensemos en el modelo del matrimonio judío, y vamos a terminar pronto aquí. Tenemos el compromiso de boda, el noviazgo, te comprometes con la novia. Luego tenemos la ceremonia de boda, las nupcias. Cuando el matrimonio es oficializado, luego viene la consumación del matrimonio. Hoy en día, y eso no es un llamado, no estoy tratando de señalar a nadie aquí, ni nadie en el mundo, pero hoy en día eso está todo en el revés. Consumación. Hay quienes tienen consumación y no tienen ni siquiera noviazgo, o ni siquiera dicen que ven a su novio o a su novia. No es el modelo de Dios. Estamos haciendo las cosas mal. Luego tenemos la consumación del matrimonio, cuando los dos cuerpos se vuelven uno. Volverse uno es parte de la boda.
Cuando dos personas cristianas se enamoran, le hacen un voto a Dios, ¿no es así? Son casados a los ojos de Dios y a los ojos de la iglesia y a la vez a los ojos del Estado. Son casados. Pero imagínense que esta pareja nunca se acueste juntos. ¿Son casados? Es la pregunta. Claro que lo son. Pues tienen el voto, tienen el contrato. Dios dice que son casados, la iglesia dice que son casados, ellos dicen que son casados, el Estado también los ve como casados. Son casados. Entonces, ¿por qué no completan lo que han empezado? Que es consumar el matrimonio. No tiene fundamento. Es absurdo. Jeremías 31:31. Jeremías enfrentaba un problema que era de la iglesia del Estado. La gente pensaba que porque habían sido circuncidados de niños, que eran parte del pueblo de Dios. Me han circuncidado, soy salvo. O me han bautizado de niño, soy buen cristiano, soy salvo. Tenemos ese problema hoy en día también. Juan el Bautista tuvo el mismo problema, estaba bautizando a fariseos, víboras, circuncidados del corazón, no, físicamente no es. ¿Creen ser hijos de Abraham solo porque son circuncidados y son judíos? Dice aquí. Dios podría levantar su pueblo de las piedras. Pablo dice que son judíos aquellos que lo son no solo culturalmente o físicamente, pero los que lo son de corazón. Puedes nacer en una familia judía, pero si tu corazón no está bien, no eres judío. También puedes nacer en una familia cristiana, pero no garantiza que seas cristiano. Tienes que nacer de nuevo. Jeremías profetizó que llegará el momento cuando Dios ya no hará pacto con la nación, pero un pacto personal, y escribirá la ley en nuestros corazones. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí ese pacto no es un pacto con la iglesia, ya notaron en el texto, más un pacto con Israel. Romanos 11 nos explica que somos injertados en el árbol de Israel. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, y escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Es el profético, hermanos, y eso está por llegar. Es maravilloso, hermanos. La cosa que Jesús vino a abolir fue la circuncisión física de los niños, o el bautismo de los niños. Constantino lo restableció, y muchos de los reformadores también lo restablecieron. La palabra para la iglesia en griego es eclesia, y con esto termino. Los llamados, eclesia, nosotros, los llamados. No vienes aquí porque digas, bueno, yo soy cristiano, soy católico, soy cristiano carismático, evangélico, pentecostés, asambleas de Dios. No, somos llamados. Mi papá fue pastor, mi mamá fue intercesora, mi hermano toca en la banda de la iglesia. Pero tú naciste de nuevo, hermano. A mí me rogaron unas gotas cuando nací. Está bien, hermano, pero tienes que nacer de nuevo. Los llamados, iglesia, aquellos que fueron salvos personalmente. Hermanos, si ustedes no han nacido de nuevo, no me importa su religión, como digo, ni su iglesia, tienen que tomar una decisión de apartarse de su pecado. Tomar una decisión de apartarse de su pecado y aceptar a Jesús.
Aquel que creyere y es bautizado irá al cielo. Amén. Pero el bautismo no te va a salvar. Ni el bautismo cuando naces, ni el bautismo después. Un ejemplo, el buen ladrón en la cruz no fue bautizado, pero aceptó a Jesús, ¿no? Y fue al cielo. Le dijo: Jesús, estarás en el cielo conmigo. No tuvo tiempo para bajarlo de la cruz y bautizarlo. No tuvo los sacramentos, tampoco. Aceptó a Jesús y fue al cielo. Jesús nos llamó a ser discípulos, no a ser conversos. Debe de nacer de nuevo, hermano. Y si ha nacido de nuevo, debe seguir a Cristo según las Escrituras. ¿Y qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué nos manda a hacer Jesús? Que seamos bautizados. Amén. Eso empieza con el bautismo, la inmersión total en agua y el bautismo en Espíritu. Terminemos con Mateo 28, 19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ti, Fabián, te vamos a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios.